Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Le doy gracias al Señor porque Él me permite compartir su palabra con ustedes. Entiendo que es una responsabilidad muy grande porque sobre mí, así como sobre cada persona que pasa en este púlpito a predicar, tenemos la responsabilidad de comunicar no nuestro propio mensaje, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere decirle a cada uno de ustedes, lo que Dios ha revelado en su palabra, porque es a través de la palabra escrita que Él nos habla a cada uno de nosotros. Así que oro para que el Señor me pueda estar ayudando y poder así serles de bendición y predicar también para su gloria. Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie sobre las doctrinas de la Iglesia y me ha tocado compartir sobre un tema que por ahí quizás no es muy conocido, un tema que quizás incluso yo reconozco que tuve que estudiar porque no estaba muy al tanto de lo que significaba o de lo que implicaba, y es el tema de los diáconos. Vamos a estar viendo hoy qué son los diáconos en la iglesia, cómo fue que surgieron, cuáles son las características que los diáconos tienen que tener y cómo saber, por lo tanto, si una persona está llamada a ocupar ese cargo. Pero para comenzar, quisiera invitarlos a reflexionar sobre un ejemplo que se me ocurría. Supongamos por un momento que usted es un entrenador de fútbol y tiene a su cargo un equipo importante que próximamente competirá en un torneo nacional de mucha relevancia. Y resulta que tan solo una semana antes de que se dé inicio a dicha competencia, los dirigentes del club le informan que traerán a un nuevo jugador para reforzar su plantel. Según ellos comentan, este futbolista posee unas habilidades deportivas extraordinarias que asegurarán que el equipo se quede con el campeonato de ese año. Y es entonces que en el transcurso de la semana la nueva incorporación llega al club y se sienta a hablar con usted expresándole sus enormes ganas de jugar en su equipo. Él no ve la hora de ponerse la camiseta del club y mostrar todo lo que sabe en la cancha para ayudar a que el equipo obtenga el campeonato de ese año. Y resulta que usted, al ver el entusiasmo de este nuevo jugador y al haber escuchado muy buenas referencias sobre sus habilidades, decide que al día siguiente sea titular en el primer partido que el equipo disputará por el torneo, a pesar de que por lo reciente de la incorporación, usted no llegó a probar a ese futbolista en ningún entrenamiento previo. Y sucede que una vez iniciado el partido, usted empieza a notar ciertas cuestiones que no esperaba ver en el nuevo futbolista. Resulta que este jugador se ve agitado tan solo a los 10 minutos del partido. También los pases que da a sus compañeros son imprecisos, parece desorientado y perdido dentro de la cancha. E incluso ha perdido una pelota que terminó en un gol del equipo contrario. Y hasta llegó a cometer un par de infracciones en el juego que terminaron con su pronta expulsión. De modo que el equipo se vio perjudicado en todo el partido. Mientras este jugador estaba en la cancha, su presencia en el campo más que contribuir dificultaba las cosas. Y cuando fue expulsado, recargó a su equipo, pues éste tuvo que jugar más de la mitad del partido con un hombre menos y con la presión de tener que remontar el marcador en cero. Al final el encuentro termina en derrota. Su equipo perdió 1-0 y el plantel se encuentra muy cansado por haber jugado gran parte del partido con un hombre menos. Y entonces usted, como entrenador, mientras vuelve enojado y frustrado a su casa, comienza a pensar en la mala decisión que tomó usted de incorporar a ese nuevo jugador dentro del equipo titular sin haberlo probado antes. Su decisión de ponerlo a jugar inmediatamente se había basado en lo que otros decían acerca de este jugador y no en algo que usted haya visto de él, pues ni siquiera pudo probarlo en algún entrenamiento. Usted llegó a pensar ingenuamente que las buenas referencias
sumadas al entusiasmo que el futbolista había manifestado, eran razones suficientes para ponerlo a jugar inmediatamente. Sin embargo, ahora se da cuenta de que lo que otros digan acerca de un deportista e incluso las enormes ganas del jugador de participar en la competencia no son razones suficientes para asegurarle al futbolista un puesto en el equipo titular. Antes de eso, el jugador debe demostrarle a usted en los entrenamientos que está apto para competir en un encuentro de esa naturaleza. Y es fundamental que esto quede demostrado, porque si ese futbolista no está preparado, tanto él como el equipo sufrirán las consecuencias. Y la culpa no solo será del deportista que no está a la altura de ese desafío, sino también de usted como entrenador que decidió ponerlo apresuradamente e imprudentemente en el equipo, a pesar de que no estaba preparado. Obviamente acabo de dar un ejemplo imaginario y que es extremo. Yo creo que ningún entrenador serio y sensato coloca a un jugador en su equipo sin antes haberlo probado para asegurarse de que ese deportista reúne las condiciones necesarias. No importa que tan buenas referencias tenga, no importa que tanta experiencia tenga, el entrenador se asegura que sea apto para competir. Y si él no corrobora eso, entonces está corriendo un riesgo muy grande al ponerlo a jugar. Y yo traje este ejemplo ante ustedes para introducir el mensaje de hoy y hacer unas preguntas que nos lleven a reflexionar juntos. Y esas preguntas son las siguientes. Hermanos, si un entrenador nunca le conferiría un puesto en su equipo a un deportista al que no ha probado, ¿por qué nosotros como congregación le conferiríamos un puesto de ministro en la iglesia a un hombre que no ha sido previamente evaluado? ¿No son los asuntos de la iglesia de Cristo mucho más importantes y serios que los asuntos de un equipo de fútbol? ¿Acaso la responsabilidad que conlleva ocupar estos cargos eclesiásticos no son de mayor peso que la responsabilidad que implica ocupar un puesto en un equipo que compite en una cancha? Otra pregunta. ¿Qué criterios estamos utilizando para evaluar quiénes pueden ocupar cargos oficiales en la iglesia y quiénes no? ¿Usamos criterios personales o los criterios que nos da la palabra de Dios? ¿Usamos los criterios que usa el mundo y nuestra cultura? ¿O usamos los criterios que Dios quiere que utilicemos? Y una pregunta más. ¿Somos conscientes de las consecuencias que puede traer colocar a un hombre en cierto puesto o lugar para el cual no califica? Y eso, hermanos, es cierto en cualquier ámbito que usted se imagine. Nosotros, o yo por lo menos, le di como ejemplo el tema del deporte. Pero esto también implica en la política, en la educación, en la salud. O yo le pregunto, ¿usted, hermano, se atendería con un médico que no puede demostrar que realmente es médico? ¿Le confiaría a él su salud? Yo por lo menos no. La realidad es que en todo lugar hay que demostrarle a los otros que uno reúne los requisitos necesarios para ocupar un determinado lugar y que por lo tanto está apto para desempeñar correctamente las tareas que implica estar en ese lugar. Y si esa prudencia se encuentra o nosotros las encontramos en los diferentes ámbitos del mundo, ¿cuánto más debería estar en la iglesia a la hora de confiarle a alguien un puesto oficial dentro de ella? Por eso seamos prudentes y coloquemos en esos lugares solo a aquellos que demuestren ser aptos para tal oficio. Ahora bien, quisiera que recordemos que en toda iglesia local cristiana, según la Biblia, hay dos clases de ministros u oficiales. Por un lado están los pastores y por otro lado están los diáconos. El tema es que no cualquier persona puede ocupar estos puestos, sino solo aquellos que, según la palabra de Dios, califican para tales funciones.
Noten eso, según la palabra de Dios, no según lo que yo piense o lo que otros piensen. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las características que nosotros como iglesia debemos observar en una persona para asegurarnos de que estamos frente a un posible diácono o pastor? Es ahí donde entra el pasaje que nosotros tenemos para hoy, en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Le voy a pedir si me pueden acompañar con la lectura. Y mientras tanto, quisiera aclarar antes de leer que si bien mencioné los cargos de pastor y diácono, hoy vamos a estar estudiando solamente las características que una persona debe reunir para ejercer el diaconado. Así que buscamos 1 Timoteo 3, 8 al 13. Vamos a leer el texto completo. Dice así: Pablo le habla a Timoteo y le dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces dijimos que acá se mencionan las características que debe tener alguien que aspira al cargo de diaconado. Entonces, como vemos en este pasaje, vemos que hay una serie de características que esta persona debe cumplir. Pero antes de empezar a analizarlas, considero que es importante tener en claro qué es un diácono. Bueno, la palabra diácono significa sencillamente servidor. Servidor, tan sencillo como eso. Y esa simple palabra ya nos anticipa a nosotros, en cierto modo, cuál es la tarea de un diácono. Y esa tarea es servir a otros. Pero alguien podría preguntarse, ¿acaso el servicio no es el llamado de Dios para cada creyente, independientemente de si ocupa el cargo de diácono o no? Bueno, es una pregunta muy válida y la respuesta, hermanos, es sí, totalmente cierto. Todos los creyentes estamos llamados a servir. De hecho, Dios le ha dado a usted y a mí y a cada cristiano dones diferentes para que puedan utilizarlos y podamos utilizarlos en la edificación de la iglesia. Algunos tienen el don de dar, otros tienen el don de fe, otros el don de servicio, otros el don de enseñanza, etcétera, etcétera. Y cada creyente debe hacer uso del don que Dios le ha dado para el bien de los demás hermanos. A eso nos anima el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10 cuando nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Saben, hermanos, lo que resulta interesante de este versículo de 1 Pedro? Que la palabra que aquí se traduce como ministrelo, en el original es el término diaconía. De manera que podemos afirmar que en cierto sentido, cada uno de nosotros, si somos creyentes, somos diáconos, porque somos servidores de otros. Eso es lo que la palabra diácono significa, recuerde, servidor. Y si nosotros ejercemos bien la diaconía, si nosotros somos buenos servidores de los demás, nos estaremos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro máximo ejemplo de servicio, de diaconía.
pues sabemos que Él vino a este mundo no para ser servido, aunque es lo que Él merecía, sino que vino más bien para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Es decir, Jesús sirvió a otros a tal punto de dar su vida por ellos. Nosotros teníamos la necesidad de ser salvados de la ira de Dios por causa de nuestros pecados y Cristo dejó su trono para venir a salvarnos. Y Él no vino a hacer eso por personas buenas ni moralmente respetables, sino por pecadores como nosotros que en otro tiempo vivíamos de espaldas a Él, corriendo tras los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Y si el Señor Jesucristo hizo eso por nosotros, ¿cómo no vamos a servirle a Él? Si Él descendió de su trono y se crucificó en una cruz por ti y por mí, ¿cómo nosotros no vamos a poner nuestros dones a disposición de la iglesia, que es su cuerpo? ¿Cómo no vamos a servir a los demás hermanos cuando ellos también forman parte de la iglesia y han sido comprados con la sangre de Cristo? Por eso, hermanos, todos estamos llamados a servir. Y cuando servimos nos parecemos a Cristo. Y para servir no hace falta tener un cargo para hacer eso. Debemos seguir las pisadas de nuestro Señor. Así que todos los cristianos en sentido general somos diáconos porque somos servidores. Sin embargo, en el pasaje de 1 Timoteo que acabamos de leer, se habla de los diáconos en un sentido más particular y exclusivo. Allí Pablo se refiere a un puesto oficial dentro de la iglesia que tiene demandas y tareas específicas y que en un momento estaremos viendo cuáles son. Pero para poder conocer cuáles son las tareas de un diácono, comencemos viendo lo que muchos han interpretado como el origen del diaconado en la iglesia. Para eso les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que vemos acá? Que el diaconado surgió como una respuesta a una necesidad real dentro de la iglesia. Antes de que sucediera eso, nosotros sabemos que eran los apóstoles quienes se encargaban de la distribución de los alimentos hacia los necesitados. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que Ananías y Zafira, cuando vendieron su heredad, en Hechos capítulo 5, trajeron parte del precio de esa venta a los pies de los apóstoles, porque ellos eran los que se encargaban de los pobres. Sin embargo, a medida que la iglesia crecía en número, los apóstoles se empezaron a ver desbordados con tantas necesidades que atender. Y es en ese contexto que surge el problema de Hechos 6, que acabamos de leerlo, en el que vemos que había ciertas viudas, es decir, específicamente las viudas de los judíos de habla griega,
que eran desatendidas en la repartición de los alimentos, lo cual generó malestar y murmuración entre los creyentes. Y frente a esa situación conflictiva, la solución que tomaron los apóstoles o que propusieron fue convocar a la iglesia y con una noción muy clara de cuáles eran sus prioridades, dijeron que ellos no iban a descuidar la palabra de Dios y la oración por estar sirviendo y atendiendo a las mesas. Hermanos, no es que atender a las mesas sea un asunto poco importante, sino que la realidad era que ellos mismos no podían dejar de cumplir con sus prioridades por estar haciendo cosas que tranquilamente podrían delegar en otras personas aptas para ello. Por eso le encargaron a la iglesia que buscaran entre los hermanos a 7 varones con determinadas características. Y fue a ellos a quienes los apóstoles les delegaron la tarea de servir a las mesas, es decir, de atender a las necesidades materiales de los hermanos que se encontraban en una situación de necesidad. En este caso se está hablando de las viudas. Por lo tanto, al entender lo que muy posiblemente fue el inicio del diaconado en la iglesia, nosotros ya estamos preparados para dar una definición de lo que es un diácono. Así que podemos decir que un diácono es un hombre cristiano de la congregación local que, habiendo cumplido con una serie de requisitos establecidos por las Escrituras, es elegido por la iglesia para ocupar el oficio eclesiástico del diaconado, donde tendrá que desempeñar las siguientes tareas. Y ahora las enumero. Estuve escuchando para esto al pastor Sujel Michelén, que hace una descripción muy clara. Estar en el diaconado implica encargarse de 3 tareas específicas. Entonces, lo primero que hace el diácono es velar por el bienestar físico de los hermanos, especialmente por los necesitados de la iglesia. Los hombres elegidos en Hechos 6 debían encargarse de que ninguna viuda de la iglesia fuese desatendida en su necesidad de los alimentos. Número 2, la segunda responsabilidad del diácono es proveer consuelo y aún dirección espiritual a los hermanos en medio de sus aflicciones. Un diácono no solamente entrega mercadería, por ejemplo, o medicamentos a un hermano que lo necesita, sino que también ora por ese hermano que está sufriendo, le da consuelo y dirección en medio de su aflicción. No se limita tan solo a cubrir su necesidad material o física. Eso tranquilamente lo podría hacer cualquier ONG. Hay muchos que dan, quizás hacen comedores, le dan de comer a los chicos, pero su ayuda hacia ellos no va más allá de una necesidad material. En cambio, el diácono se preocupa por el bienestar espiritual también del hermano, no solamente de su bienestar físico. El diácono, además, como creyente y conocedor de la palabra, a diferencia de una ONG, por ejemplo, lo que hace es alentar al necesitado en medio de su aflicción, porque a veces las necesidades pueden desanimarnos, los momentos difíciles pueden hacer que nuestro ánimo esté por el piso y ahí el diácono está recordándonos las promesas de Dios, nos recuerda quién es Dios, además de suplir nuestras necesidades físicas o ayudarnos en eso. Entonces el diácono vela por el bienestar físico de los hermanos, especialmente de los necesitados. En segundo, vela también por el bienestar espiritual del hermano al cual asiste. Pero en tercer lugar, la tarea de un diácono es asistir a los pastores en todo lo que sea necesario para que éstos puedan verse aliviados de ciertas tareas y así dedicar su tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Ustedes notarán que los apóstoles delegaron aquella tarea de servir a las mesas a esos hombres elegidos por la iglesia. ¿Con qué fin? ¿Porque ellos no querían trabajar? ¿Porque ellos querían tener un descanso? No, para que ellos puedan verse aliviados en este asunto y dedicarse así al estudio de la palabra y a la oración. Así que, hermanos, ya estuvimos viendo el origen del diaconado,
También estuvimos definiendo qué es un diácono y de qué se ocupa, pero ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que tener un diácono, porque posiblemente haya alguna persona en este lugar que aspire a querer ocupar este cargo porque desea servir a Dios en esta área, pero es necesario cumplir con lo que se nos establece aquí. Por eso comencemos a analizar lo que Pablo le dice a Timoteo. Volvamos ahí a 1 Timoteo 3, versículo 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Por lo que acabamos de leer, podemos decir que el primer requisito para un diácono es que sea honesto. Y yo sé que al escuchar esto, cualquiera de nosotros seguramente pensaría que ese término se está refiriendo al hecho de que un diácono debe ser alguien que no miente, sino que más bien dice la verdad en todo tiempo. Obviamente que no debe mentir el diácono, pero en realidad la palabra honesto no está apuntando a eso en este contexto, porque la palabra original utilizada aquí es semnos, que si bien en nuestra Biblia se traduce como honesto, también se puede traducir como serio o majestuoso. Esta palabra, semnos, no implica que el diácono anda con una cara seria o de hombre malo, a tal punto que cuando entra a la iglesia todos los niños salen corriendo asustados. Ni tampoco implica que anda todo el tiempo con el ceño fruncido, a tal punto que nadie se le quiere acercar porque parece alguien que está de mal humor y enojado. Sino que más bien se refiere a una seriedad de mente y de carácter. El diácono es una persona que inspira el respeto, tiene como ese aire de majestuosidad, uno lo ve y lo respeta. Es un hombre que, como dice el pastor John MacArthur, comprende la seriedad de la vida. Por lo tanto, el diácono es alguien que, aunque tiene gozo, se toma en serio los asuntos que realmente son importantes. Es alguien que no solamente va a ocupar un cargo, sino que lo va a ejercer con la seriedad y responsabilidad que se demanda, porque él entiende de qué se trata esto. Él no está en cualquier lugar, él está ocupando un lugar en la iglesia de Jesucristo. Él es consciente que no está en cualquier puesto y por lo tanto no lo tomará a la ligera. Ahora, ¿qué sería lo contrario a una persona seria? Bueno, alguien que toma las cosas con liviandad y que parece incapaz de abordar cualquier asunto con seriedad. Podría ser alguien que es irresponsable en el cumplimiento de lo que se le confía. Alguien que no hace distinción entre lo superficial y lo profundo, entre lo importante y lo vano, entre lo que es santo y lo que no es. Para él todo es lo mismo, todo es liviano. Y al tener este comportamiento y esta mentalidad tan poco seria, esa persona no inspira respeto, a nadie, no inspira respeto a nadie. Como él no toma en serio las cosas, nadie lo toma en serio a él. Y como resultado, nadie quisiera confiarle una responsabilidad importante, porque ¿cómo voy a poner en manos de alguien asuntos de mucha trascendencia, relevancia e importancia cuando esa persona no es capaz de tomar nada en serio? ¿Cómo voy a confiarle el diaconado a una persona que no entiende la seriedad y el peso que implica tener esta posición en la iglesia? No, hermano, el diácono debe ser serio en mente y en carácter. Eso es lo que la palabra honesto significa aquí. Pero la segunda característica que se nos menciona en el versículo 1 es que el diácono debe ser sin doblez, que en el original es la palabra dilogos. Hay quienes han pensado que este término se está refiriendo a alguien que es chismoso, pero pareciera más apropiado interpretarlo como una prohibición de que alguien tenga un doble discurso. Es decir, un diácono no debe caracterizarse por ser alguien mentiroso, que le dice una cosa a una persona
pero después cuenta otra distinta a otra persona. No debe ser una persona que ayer dijo algo y hoy dice otra cosa. No, hermano, el diácono debe ser de una sola palabra, de un solo discurso. Lo que él dijo ayer es lo mismo que dijo hoy y es lo mismo que dirá mañana. Lo que habló con una persona es lo mismo que habla con otra. Y esto debe ser así porque la mentira no solamente que es un pecado delante de Dios y eso debería ser razón suficiente para no mentir, sino que también no debe ser así porque eso provocará que esta persona no sea una persona confiable. Yo pregunto, ¿quién confía en alguien que sabe que es mentiroso? En alguien que usted nunca sabe si le está mintiendo o diciendo la verdad. Esa persona no le da tranquilidad a nadie, mucho menos a un pastor que tiene que encomendarle asuntos importantes continuamente. Los diáconos no deben ser como Ananías y Zafira, quienes le dijeron a Pedro que habían vendido su heredad por tal precio, cuando en realidad la habían vendido por un monto mayor. Si el diácono sirve a un Dios que no miente, entonces él tampoco tiene que mentir. ¿Y cómo se podría dar esta mentira, por ejemplo? Bueno, quizás se podría dar de diferentes maneras, pero se me ocurría, por ejemplo, que la mentira pueda darse en el hecho de que un diácono le promete al pastor que se va a ocupar de determinada tarea con la motivación de quedar bien con el pastor, pero por dentro sabe y se dice a sí mismo que no va a cumplir con eso por X razón. El discurso del diácono no debe ser doble, sino uno solo. Él tiene que ser sin doblez. Ahora, la otra característica que los diáconos deben reunir es que deben ser no dados a mucho vino. La expresión dados a significa volver la mente a ocuparse con. Por lo tanto, cuando Pablo dice que el diácono no debe ser dado a mucho vino, nos está enseñando que la persona que ejerce ese cargo no debe ser alguien que continuamente está pensando en el vino u ocupándose con este. En palabras sencillas, podríamos decir que un diácono no debe ser amigo de la botella, mucho menos llegar al punto de la embriaguez, porque sabemos muy bien que la borrachera es un pecado ante los ojos de Dios. Y la Biblia tiene pasajes que son muy claros en cuanto a este asunto. Si no, lea Gálatas 5:21, donde Pablo menciona la borrachera como una de las obras manifiestas de nuestra carne y advierte a los hermanos para que no se involucren en ella, porque los que practican pecados como este no van a entrar al cielo, no van a habitar con Dios en la eternidad. Ahora, no solo que la embriaguez es un pecado del cual el diácono y obviamente todo cristiano debe abstenerse, sino que también lo cierto es que quien tiene esa práctica arruina su testimonio. Y es más que obvio que no se puede colocar en un cargo oficial eclesiástico a un hombre con una vida desordenada. Y como si todo esto fuera poco, póngase a pensar, hermanos, que una persona cuando se encuentra ebria no está en su pleno juicio para tomar buenas decisiones ni para cumplir con sus responsabilidades. E incluso en ese estado, como no está sobrio, como no está en el pleno uso de sus facultades, es capaz de cometer otras acciones pecaminosas que quizás no cometería estando sobrio. Por ejemplo, imagínese si en su estado de borrachera el diácono comienza a pelearse en la calle de manera pública o infringe las leyes de tránsito manejando ebrio y pasando semáforos en rojo o conduciendo en contramano, no sé, hay muchas cosas que uno pudiera hacer en ese estado. Y entonces la gente al ver eso, el testimonio de la iglesia quedaría por el piso, porque dirían, miren, el diácono de tal iglesia. Así que no debe ser dado a mucho vino. Otro requisito para los diáconos, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, un diácono no debe ser una persona que codicia o desea el dinero sucio, mal habido. No debe ser alguien que por tener más dinero en su bolsillo evade impuestos, hace maniobras financieras medias turbias o incluso roba tal como lo hacía Judas que sustraía de la bolsa. Eso lo encontramos en Juan 12:6.
Y es importante que el diácono no ame las ganancias deshonestas, porque parte de su labor implicará en ciertas ocasiones el manejo de dinero. Y existe el peligro de que él pueda utilizar su posición para enriquecerse a sí mismo. En lugar de servir a otros, se sirve de otros para obtener ganancias deshonestas. Y no solo que le roba a los hermanos, sino que le está robando a Dios. En la Biblia no terminaron bien quienes desearon enriquecerse de manera ilícita. Judas, que sustraía de la bolsa, terminó ahorcado. Giesi, siervo de Eliseo, terminó leproso. Y Acán terminó siendo muerto junto con su familia. Resulta interesante pensar en estos ejemplos, ¿no? Así que continuemos con la lectura. Estuvimos viendo ya algunos requisitos. En el versículo 9 se nos da otro requisito. Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, ¿qué significa esto que dice Pablo de que los diáconos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, debemos saber, hermanos, que cuando el apóstol menciona la palabra misterio, no está haciendo referencia a una serie de verdades muy complicadas que solo algunas personas iluminadas y muy inteligentes pueden llegar a entender. No está hablando de eso, sino que más bien cuando él habla de misterio, él se está refiriendo a una verdad que tiempo atrás permanecía oculta, pero que ahora ha sido revelada por Dios. Así que cuando Pablo habla del misterio de la fe, él se está refiriendo a la revelación de Dios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y que antes de la venida de Cristo no había sido dada a conocer. Los creyentes del Antiguo Testamento no conocían lo que decía Pablo en sus cartas ni nada de eso. Nosotros hoy sí lo conocemos. Y todas las verdades que allí se nos dicen sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su encarnación, su resurrección, sobre su muerte, sobre su vida. Por eso cuando hablamos de que un diácono debe guardar el misterio de la fe, estamos haciendo referencia a que esa persona debe tener un conocimiento amplio de esas verdades que se nos han revelado en las Escrituras. Por ende, él tiene que conocer la palabra y las doctrinas sobre las cuales descansa nuestra fe. Y es verdad que la misión del diácono no es la de enseñar, no es la de pararse en el púlpito y dar una instrucción bíblica a la congregación, como por ejemplo yo o cualquier otro predicador hace desde este púlpito. Por eso no se demanda que un requisito de los diáconos sea que estén aptos para enseñar, eso no se demanda, cosa que sí es verdad en el caso de los pastores, porque los pastores sí tienen la responsabilidad de enseñar la palabra. Pero recuerden, hermanos, que un diácono, por más que no predique en un púlpito, por más que no pase a dar una prédica, la realidad es que en el ejercicio de su oficio deberá administrar asuntos de la iglesia, tomar decisiones y a veces se va a ver envuelto en situaciones donde tendrá que dar un consejo o una palabra de aliento a un hermano. Y la pregunta es esta: ¿en qué se basará el diácono a la hora de hacer todas estas cosas? ¿Cuál será su guía para administrar los asuntos de la iglesia, para tomar decisiones o para dar una palabra de aliento o de sabiduría a un hermano que está sufriendo? La palabra de Dios debe serlo. La palabra debe ser su guía, la fuente de la cual Él saca todo lo que decide, todo lo que dice. La palabra debe serlo. Pero si un diácono no conoce su Biblia, si un diácono no sabe lo que Dios quiere o lo que a Dios le agrada, ¿cómo entonces podrá hacer estas cosas de una manera correcta y que agrade al Señor? Ahora, no quiero que me malinterpreten, hermanos, no estoy diciendo que usted entra a la casa del diácono y en su pared hay colgado 20 diplomas de teología que él obtuvo en diferentes seminarios. No estoy diciendo eso. Pero sí debe tratarse de una persona que sabe por qué cree lo que cree, que conoce lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y que cada día persiste y sigue creciendo en el conocimiento de la palabra.
Quizás él no es elocuente ni tiene la oratoria de un conferencista, pero en su limitación sabe aconsejarte con la palabra porque la conoce. Quizás no es el hombre más inteligente del mundo, pero sabe tomar decisiones sabias porque él se deja guiar por la palabra. Y quizás hay muchos temas de los cuales él no sepa mucho, pero sí tiene conocimientos de las verdades de la Biblia y por lo tanto puede darte una palabra de ánimo, de consuelo y de exhortación. Por eso es importante que el diácono sea alguien que conoce su Biblia, alguien que la lee, que va creciendo en conocimiento, para luego hacer todas las cosas conforme a lo que la Biblia dice. Pero noten que Pablo no solamente afirma que esta persona o estas personas que quieren ejercer el diaconado deben guardar el misterio de la fe, sino que también dice que deben hacerlo con limpia conciencia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, en simples palabras, lo que el apóstol está diciendo es que no es suficiente tener un conocimiento amplio y correcto de las Escrituras, sino que también es necesario que esa persona viva de una manera que sea consecuente con ese conocimiento que él tiene de la palabra. Porque de lo contrario, un diácono tendría una teología correcta, pero una vida que contradice esa teología. Él podría saber muchísimo de la Biblia e incluso interpretar correctamente la Biblia, pero no vive de acuerdo a ella. Por ejemplo, el diácono podría entender claramente que Dios odia la mentira, pero él quizás miente con frecuencia. El diácono pudiera saber por la palabra que Dios nos manda a perdonarnos unos a otros, pero él quizás se resiste a perdonar a otros hermanos. En otras palabras, esto significa que sus creencias y su forma de vivir deben ir tomadas de la mano. Es por eso que un diácono debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, porque debe conocer lo que la Escritura dice, pero también debe tener la tranquilidad en sí mismo de que él está viviendo de acuerdo a esas verdades. Su conciencia no debe acusarlo de estar en un estado de desobediencia. Recuerden que la conciencia es ese conocimiento moral que juzga una acción y nos dice a nosotros si esa acción que hemos hecho es buena o es mala. La conciencia de una persona que aspira al diaconado no debe acusarlo a él de estar viviendo una vida de hipocresía. La persona debe estar convencida de que a pesar de que él no es perfecto, él está viviendo en conformidad a las verdades que dice creer. Ahora quisiera saltear por un momento los versículos 10 y 11 para dirigirme al versículo 12, donde se nos mencionan algunos requisitos más que deben reunir aquellas personas que ejercen el diaconado. Noten que no es simplemente poner a una persona, hay muchas cosas que cumplir antes. Después vamos a abordar los versículos que ahora pasé por alto. Leamos el 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Empecemos con el requisito que dice marido de una sola mujer. Uno lee esto y pudiera pensar que Pablo está ordenando que el pastor no debe ser alguien que esté casado con 3 o 4 mujeres, como ocurre en ciertas culturas. Pero aunque sabemos que esa práctica llamada poligamia es un pecado y que tal hombre no podría ocupar el diaconado si comete eso, no obstante, no es a lo que Pablo se está refiriendo en esta porción o con este requisito, no es eso lo que él tenía en mente. El apóstol aquí, más que referirse al estado civil de alguien, se está refiriendo a la pureza sexual de ese individuo, al carácter moral del diácono en este asunto. Nosotros leemos el texto y dice marido de una sola mujer, pero para ser más exactos, la traducción original dice literalmente así, hombre de una mujer. Y creo que esa es una traducción mucho más acertada y precisa, porque hay hombres ocupando cargos de pastores o diáconos que están casados con una sola mujer, pero que no son maridos de una mujer.
Es cierto, ellos están legalmente casados con una esposa, pero en sus mentes y en sus corazones tienen otras mujeres. A lo mejor no han llegado al punto de acostarse con alguien que no es su esposa, pero quizás en lo secreto visitan páginas de internet que no debe. Quizás en su trato con otras mujeres, ya sea en redes sociales o de manera personal, tiene ciertos tratos que evidencian intenciones sensuales por parte de ese hombre hacia otras mujeres. Quizás cuando va por la calle se le va la mirada cuando pasa una mujer hermosa a su lado. En definitiva, ese hombre, por más que esté casado hace muchos años con la misma mujer, no es hombre de una mujer. Recordemos que para Cristo la infidelidad va más allá de un acto físico. Para Cristo la infidelidad ya arranca en el corazón de la persona. Basta con codiciar dentro mío a una persona que no es mi esposa para haber cometido adulterio delante de los ojos del Señor. Así que el diácono debe ser hombre de una mujer. Pero otro requisito que se menciona en este versículo para aquellos que desean ejercer este cargo es que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hermanos, escuche esto, un hombre, antes de ser un buen diácono, debe ser un buen líder en su hogar. Un buen diaconado comienza en la casa. Un hombre, antes de enfocarse en ejercer bien el diaconado, debe enfocarse en ejercer un buen gobierno en su hogar. O sea, hermanos, si Dios te ha concedido una familia y no la estás gobernando bien, entonces no puedes esperar que Dios te confíe los asuntos de su iglesia. Si una persona no es fiel en lo poco, ¿cómo podemos esperar que Dios lo considere fiel para ponerlo en lo mucho? Pero alguno puede decir, yo gobierno mi casa. Sí, hermano, pero la cuestión no es si la estás gobernando, la cuestión es si la estás gobernando bien. Porque el texto dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Yo quizás la gobierno, pero la hago de mala manera. Mi esposa se somete a mí, pero porque la trato con dureza. Mis hijos me obedecen, pero porque me tienen miedo, porque si me hacen renegar me saco de quicio y reacciono mal. No, hermano, si usted quiere gobernar bien su casa, entonces debe hacerlo en conformidad a lo que la palabra de Dios nos dice. Usted gobierna bien cuando como esposo trata a su esposa como la Biblia le manda, es decir, de la misma manera en la que Cristo trató y trata a la iglesia. Usted vela por el bienestar físico y espiritual de su esposa y hace lo necesario para garantizar eso. Si usted tiene que trabajar horas y horas para que a su esposa no le falte nada, usted lo hace. Si usted tiene que apartar tiempo para instruir a su esposa en las escrituras, usted lo hace. Porque usted quiere asegurarse de que su esposa esté cubierta en sus necesidades físicas y espirituales. Y usted es un buen padre cuando se conduce en su hogar para con sus hijos, tal como la Biblia le manda. Usted los instruye continuamente en la palabra. Usted los disciplina cuando ellos pecan, tal como Dios disciplina a aquellos a quienes ama. Usted no irrita a sus hijos con la manera en que los cría. Usted es de ejemplo para sus hijos con su vida. Lo que usted le enseña a ellos, ellos ven que usted lo practica. Por eso, hermano, que aspiras al diaconado, si tú quieres atender a las necesidades físicas y materiales de los hermanos, y las espirituales también, primero asegúrate de que las necesidades físicas y materiales y espirituales de las personas de tu hogar están cubiertas. Si tú quieres dar consejo con la palabra a otros hermanos que están atravesando momentos difíciles, asegúrate primero de que estás instruyendo a tu propia familia en tu hogar con la palabra. Recuerden que un diácono que es responsable de la iglesia comenzó siendo primero responsable en su hogar. Un hombre que trabaja con esfuerzo en la iglesia es alguien que comienza trabajando con esfuerzo en su propia casa. Un hombre que es confiable en la iglesia primero es confiable en su hogar. Hermano, entonces, si usted quiere ser diácono, empiece por ser diácono en su hogar.
Leamos el versículo 10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, la idea del verso que acabamos de leer es que en la iglesia no se puede aprobar como diácono a una persona que primero no ha sido probada. No podemos postular, ni mucho menos colocar en tal cargo a una persona de cuya vida nosotros no hemos observado nada aún. Miren, hermanos, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este domingo llega a nuestra congregación un creyente con su familia de otra iglesia, porque ellos quieren empezar a congregarse con nosotros. Resulta que esta persona tiene más de 20 años en el cristianismo, en la iglesia donde iba antes incluso predicaba, y según su esposa y sus hijos, él es un siervo de Dios que ha mostrado fidelidad al Señor en todos esos años de creyente. Yo les pregunto, para que piensen, ¿deberíamos colocarlo como un diácono en nuestra iglesia según lo que nos dice la palabra? Noten las características que él tiene. Él era predicador, él tiene muchos años de creyente, según lo que se nos dice por boca de su familia, él se ha mantenido fiel al Señor hasta el día de hoy y se da un buen testimonio de él. ¿Qué más tenemos que esperar de un hombre para colocarlo como un oficial de nuestra iglesia? Justamente nosotros estamos orando para que el Señor envíe o levante diáconos. Sin embargo, hermanos, si nosotros queremos ser bíblicos, no deberíamos colocar a ese hombre en el diaconado por más buena referencia que nos dé su familia y por más años que haya tenido en el cristianismo y por más que haya hecho tareas como predicar en otra iglesia. No podemos postularlo ni colocarlo en ese puesto hasta que durante un tiempo prudencial la iglesia, noten eso, la iglesia haya visto que en su manera de vivir se evidencian los requisitos que el apóstol Pablo nos está describiendo en este pasaje. Y luego de haber pasado un tiempo prudente, recién ahí se lo postula para el diaconado. No podemos colocar en un puesto de importancia a alguien que no conocemos. De lo contrario, estaríamos actuando como ese director técnico del que yo les hablaba en la introducción, que puso a jugar a un futbolista al que no había probado y después se llevó una tremenda sorpresa. Además, si nosotros cometemos esa imprudencia, en el día de mañana, cuando ese diácono haga las cosas mal, nosotros vamos a compartir parte de esa culpa, porque en lugar de esperar a observarlo y recién ahí ponerlo, nos apresuramos a colocarlo en esa posición. Por eso no cometamos ese error. Observemos continuamente y cuidadosamente a aquellos que podrían llegar a ocupar ese cargo y veamos y corroboremos con nuestros ojos si en todo tiempo, no solo en la iglesia, sino también en su casa, ellos han evidenciado o evidencian características como las que estamos nosotros viendo aquí. Ahora, y si los evaluamos y los hallamos irreprensibles, entonces sí ahí califican para tal puesto. Y este detalle último que dije es muy importante porque no basta con que la congregación haya observado al futuro diácono por un largo tiempo. Ya lo observamos durante 5 años desde que ha estado viniendo a la iglesia. Así que ya puede ser diácono, podría decir alguien. No necesariamente, porque noten nuevamente que lo que Pablo dice en el versículo 10 es lo siguiente: y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Una vez que usted haya observado durante un tiempo prudencial a un hombre que aspira a ese cargo, no lo postula ni lo nombra diácono inmediatamente, sin antes preguntarse lo siguiente: después de haberlo observado durante todo este tiempo, ¿califica para el puesto? ¿Reúne en su vida las características que Pablo aquí menciona? ¿Es irreprensible o hay algo de que yo pueda acusarlo? Y si usted puede afirmar con total seguridad que ese es un hombre irreprensible, entonces ahí ese diácono, ese hombre puede ejercer el diaconado. Pero quiero aclarar algo acá. Irreprensible no significa aquí perfecto, porque ningún hombre es perfecto salvo Cristo. Él fue el diácono realmente irreprensible, realmente perfecto.
La palabra irreprensible significa aquí no incriminado, tal como en el caso de un tribunal, o también significa intachable. Es decir, quien vaya a ser diácono no debe tener mancha alguna en su vida, nada de lo que pueda ser acusado, incriminado y descalificado, como explica el pastor John MacArthur. Si ese hombre en algún momento se equivocó, él arregló el problema y quedó solucionado. Nadie lo puede culpar de nada. Así que el diácono debe ser irreprensible y también probado por la iglesia. Leamos ahora para avanzar el versículo 11, que lo habíamos salteado. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, llegamos a un texto que podría resultarnos llamativo, porque justo en medio de la porción de 1 Timoteo que estamos abordando sobre los diáconos, aparece de repente un verso como este que nos habla sobre las mujeres. Pero, ¿por qué Pablo escribe esto justo acá en el medio? ¿A quiénes se está refiriendo cuando de repente dice las mujeres asimismo sean? Bueno, tengo que decir que hay diferentes posturas en cuanto a este versículo y cada una de esas posturas es defendida por hombres de Dios. Yo las voy a mencionar y después les voy a decir cuál es la postura por la que yo personalmente me inclino. La primera de esas posturas es que cuando Pablo habla de mujeres, está refiriéndose a las mujeres de la iglesia en general, no necesariamente a las esposas de los diáconos. Es decir, se estaría hablando aquí de mujeres que sirven dentro de la iglesia en cualquier ministerio. Esa es una postura. La segunda postura es que Pablo aquí en realidad está hablando de las esposas de los diáconos. O sea, aquí se mencionan las características que deben tener las esposas de aquellos hombres en la iglesia que ejercen el diaconado. Y la tercera postura es que el apóstol está refiriéndose a diaconisas, es decir, mujeres que al igual que los hombres ocupan el cargo oficial del diaconado dentro de la iglesia. Así como hay diáconos, hay diaconisas. Ahora bien, después de haber escuchado y leído sobre diferentes temas, no es mi intención ponerme a debatir los puntos fuertes y débiles de cada postura, pero creo particularmente que lo que el texto probablemente esté diciendo es que esas mujeres de las cuales Pablo habla en este versículo sean mujeres que asistían a los diáconos en su ministerio estando a disposición de ellos. Según el pastor Sugel Michelén, estas mujeres podrían ser algunas esposas de los diáconos y algunas viudas de la iglesia que los asistían en su ministerio de socorro a los afligidos. Así que no se estaría refiriendo Pablo en este pasaje a mujeres diaconisas, en el sentido de mujeres que ocupan esos cargos eclesiásticos, así como sí lo hacen los hombres. De hecho, en lo que se puede considerar como el origen de los diáconos en la iglesia, en Hechos 6, y que lo estuvimos nosotros leyendo, vemos que los apóstoles le pidieron a la iglesia que escogieran de entre ellos a 7 varones, no mujeres. E incluso un requisito de los diáconos en 1 Timoteo 3 es que gobiernen bien sus casas. Y sabemos que quien gobierna la casa no es la mujer, sino el hombre, pues ese es el papel que Dios le ha conferido. Ahora bien, estas mujeres que ayudaban a los diáconos debían reunir ciertas características. Las menciono y explico rápidamente. En primer lugar, debían ser honestas, el mismo término que se usa para los diáconos en el versículo 8, que ya lo estuve explicando. Es decir, ellas deben ser serias en mente y carácter, debe ser una mujer respetable a la vista de otros. Por otro lado, no deben ser calumniadoras. Literalmente esto significa no diablas, ya que la palabra diablo significa calumniador, acusador falso. Estas mujeres deben ejercer dominio sobre su lengua y no andar enredada en chismes, murmuraciones, acusaciones falsas contra sus hermanos y cosas por el estilo. Ellas, al estar involucradas con muchas personas, se van a enterar de cosas que no tienen por qué andar desparramándolas en la iglesia, más si se tratan de cuestiones confidenciales de los hermanos. Por otra parte, deben ser sobrias en su juicio. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con el tema de los diáconos, que deben ser sobrios y no dados a mucho vino. Ellas deben ser sobrias.
Y por último, fieles en todo, de modo que los demás las tengan como mujeres dignas de confianza en su ministerio. Esta hermana no solo es fiel en lo mucho, sino en lo poco, no solo en lo grande, sino también en lo pequeño. Cualquier cosa que se le confíe, ella es fiel. Y para terminar, hermanos, leamos el versículo 13, que dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, si un hombre ejerce bien el diaconado, su reputación de fidelidad se va a acrecentar ante los ojos de los hombres y los ojos de Dios. Él gana honra ante los hermanos de la iglesia como resultado de su buen desempeño en este oficio. Noten que los que ganan la honra no son los diáconos, sino los diáconos que ejercen bien el diaconado, porque se puede ejercer también mal. Es como si él ejerce bien el diaconado, es como si los hermanos lo vieran a él en un peldaño más arriba de ellos. De hecho, la palabra grado que se utiliza aquí literalmente se refiere a un puesto elevado. Ahora, no es que el diácono busca la alabanza de los hombres, pero como resultado de su buena labor, los creyentes lo comienzan a ver en una posición más elevada, lo ven con honra. Y hermanos, Dios exalta a quienes le sirven con fidelidad. Recuerde siempre eso. Él ha dicho, yo honraré a los que me honran. Así que podamos tener presentes estas verdades y como iglesia, que tenemos la responsabilidad de elegir a nuestros oficiales, siempre nuestro criterio para elegirlos sea la palabra de Dios. Porque si seguimos lo que la palabra dice, no nos vamos a equivocar. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra.